Sí, lo escuchamos muy bien, profesor Alejandro. Un gusto. Perfecto, Soy muchas por gracias. acá. Bueno, bueno, buenas tardes. ¿Cómo te va, Alejandro? Mira, hemos tenido muchas dificultades porque esto nadie está preparado y los sistemas que dicen que son perfectos y nos pasan a TIN que no ha funcionado bien ningún día. Así que, bueno, para todos los participantes de este curso sobre pensamiento latinoamericano, le vamos a dar la bienvenida al profesor Simonov y entonces vamos a reestructurar la presentación de hoy, dándole la palabra al profesor Simonov, que se va a referir a la autonomía, pero desde la perspectiva de la doctrina de la autonomía heterodoxa, que es la formulación del académico y diplomático argentino Juan Carlos Puig. Bueno, el profesor Simonov es doctor en Relaciones Internacionales, es profesor titular de la Universidad Nacional de La Plata y es profesor del Instituto de Relaciones Internacionales de esa universidad. Es un académico bastante conocido, muy prestigioso, con una gran producción sobre pensamiento en general latinoamericano y sobre política exterior de Argentina, de la cual es uno de los más importantes especialistas. Así que para mí es una satisfacción de que él haya aceptado compartir sus reflexiones con nosotros. Así que, bueno, sin más, Alejandro, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias, Raúl, por la invitación. Bueno, también a la Universidad Prat. En alguna oportunidad estuvimos ahí en la sede de Santiago de la universidad, en alguna de las idas que tuvimos ahí a Chile. Siempre guardo grato recuerdo, bueno, escrito ahí en la revista, de la universidad también, así que siempre guardo buenos recuerdos de la gente de allí. En principio, digamos, para hablar, digamos, de la autonomía, tendríamos que, de la autonomía de Juan Carlos Puig, digamos, tendríamos que ver a ver si podemos, para hacer más clara la... Tendríamos que ver, digamos, primero cuáles son los orígenes del pensamiento latinoamericano en general, ¿no es cierto? Ahí yo creo que hay una serie de elementos que son importantes y constitutivos, digamos, para la aparición, tanto en la Argentina como en Brasil, digamos, fundamentalmente de este concepto, digamos, que ha sido tan importante y tan vinculado, digamos, a la aparición del campo disciplinar de la política exterior, ¿no es cierto? En ese sentido, digamos, lo que tendríamos para decir es que hay fuentes que son ineludibles, por decirlo de alguna manera, para conocer un poco ese pensamiento, ¿no? Que por un lado es el pensamiento de Cepal y el pensamiento de Prebisch, a pesar de que los pensamientos de Prebisch tenían cierto grado de tensión, digamos, sobre todo en función de la política argentina, pero no menos cierto es que hay un elemento, digamos, en el pensamiento de Cepal que resulta trascendente, que es el hecho de entender de que el mundo, digamos, o los actores en el sistema internacional no operan del mismo modo, ¿no es cierto? Es decir, Cepal va a partir de la teoría del deterioro de los términos del intercambio. Va a terminar entendiendo, digamos, alejado de lo que puede ser la teoría clásica, digamos, ¿no? de la economía, fundamentalmente, que es donde Cepal se ha desarrollado, ¿no? Que hay diversos tipos de actores, ¿no? Y fundamentalmente la división en centro-periferia, ¿no es cierto? En eso resulta una cuestión central y que
para los países periféricos, para tratar de evitar el deterioro de los términos del intercambio, es necesario generar un proceso de industrialización, digamos, que evite, digamos, caer digamos, en un atraso progresivo a lo largo del tiempo, digamos, ¿no? Por los efectos de este deterioro, ¿no es cierto?, de los términos del intercambio. En ese sentido, incluso también es cierto que Puig, digamos, perdón, que Prebisch era consciente, digamos, de la necesidad de que para que esta industrialización exista debían sentarse las bases de lo que él llamaba las bases autónomas del crecimiento, ¿no? Y ahí aparece por primera vez también esa palabra que después Puig y Jaguaribe en Brasil le van a dar un contenido específico de relaciones internacionales. El segundo pilar que es importante en esta dirección es la teoría de la dependencia. Porque viene de la mano, digamos, no solamente, digamos, de la idea de que la separación de los países en centro y periferia, o de dependientes, o la gobernación de países dependientes, está relacionado fundamentalmente no solamente con un fenómeno externo, que es donde Cepal había cargado las tintas, ¿no? Es decir, en el funcionamiento del sistema internacional, sino también, digamos, en el funcionamiento interno, ¿no? Y sobre todo a partir del funcionamiento de las élites, ¿no? Ese es un dato también muy importante porque, de hecho, tanto para Jaguaribe como para Puig, el estudio fundamental, digamos, de la política internacional deviene del comportamiento de las élites, que es un elemento que aporta la teoría de la dependencia. El otro elemento que también va a aportar la teoría de la dependencia y que comparte, digamos, con la teoría de Cepal, es el hecho de entender que el desarrollo y el subdesarrollo, ¿sí?, o la formación de la dependencia, es un fenómeno histórico, no es una cuestión de grados, no es que los países primero son subdesarrollados y después se desarrollan, sino que para que existan países desarrollados es necesario que exista la dependencia, es necesario que exista la periferia, ¿no es cierto? Y esto también porque, bueno, viene a impugnar fundamentalmente otra parte, digamos, de la teoría tradicional o generada en el mainstream, digamos, anglosajón, que era la teoría de la modernización, que proponía una especie de secuencia lógica de crecimiento, y que en realidad, digamos, el funcionamiento del sistema no era en esa dirección. También es cierto, hay otras dos cuestiones que me parecen importantes hacer notar con respecto a la teoría de la dependencia y el pensamiento de Jaguaribe y Puig, que son, por un lado, la cuestión referida a la existencia, ¿no es cierto?, de una semiperiferia, ¿no? Es decir, y en eso el pensamiento de Fernando Enrique Cardoso va a ser importante, ¿no?, con su idea del capitalismo dependiente asociado, en donde existen, digamos, comportamientos, digamos, a estados, digamos, o países o sociedades, las cuales tienen un comportamiento mixto, digamos. ¿Por qué? Porque tienen enclaves, digamos, muy modernos, muy industrializados, como es el caso de Brasil, de la Argentina, de los años 50, 60, y también en un entorno mucho más amplio de políticas que, digamos, de sectores económicos que están más arraigados a las economías de tipo tradicional, y que por lo tanto tienen demandas orientadas, digamos, por esos dos sectores que componen esa sociedad, entonces, y tienen una especie de mix entre lo que podrían ser demandas de sociedades desarrolladas o demandas de sociedades subdesarrolladas. El otro elemento que también va a ser importante para estos autores de la autonomía es la necesidad de la adquisición de tecnología. En ese sentido, digamos, tanto para Jaguaribe como para Puig, la disposición tecnológica como capacidad es un elemento central a la hora de pensar en los márgenes de maniobra, ¿no? Eso también es otro elemento que es constitutivo, digamos, de esta cuestión. También hay un tercer elemento, más allá de la Cepal y la teoría de la dependencia, que nosotros siempre lo distinguimos, y por el cual, digamos, la autonomía también fue posible, digamos, la constitución o la significación, digamos, de la autonomía, que tiene que ver con los efectos del llamado segundo debate de las relaciones internacionales.
sobre todo en el sentido de que ese debate va a abrir el campo de la política exterior. Al criticar al realismo tradicional, más clásico, y abrir lo que se decía en ese debate, la caja negra, va a empezar a aportar elementos para los estudios de política exterior como un campo diferenciado, digamos, de las relaciones internacionales. Entonces, ¿y por qué señalamos esto? Porque, bueno, la autonomía es una teoría de política exterior más que de relaciones internacionales. Lo que no quiere decir que, digamos, estos autores no tengan en mente el funcionamiento del mundo, porque obviamente la política exterior se desarrolla en un mundo, digamos, ¿no es cierto? No es una cuestión al margen. Bien, entonces, a partir de este tipo de cuestiones, lo que nos encontramos, en el caso de Yaguaribe, fundamentalmente, es que para la existencia de la autonomía, Yaguaribe va a distinguir, digamos, y hablamos primero de Yaguaribe que después, porque bueno, es decir, los dos más o menos van a escribir sobre la autonomía más o menos en los mismos términos temporales, ¿sí? Hay un trabajo de Yaguaribe de fines de los 60, digamos, donde habla, digamos, de la necesidad de la creación de modelos de desarrollo para la Argentina y Brasil fundamentalmente, como así su obra más clásica y más importante en este sentido, que es la aparecida en la revista Estudios Internacionales, digamos, del Instituto de Estudios Internacionales de la Chile, digamos, en donde elabora, digamos, conceptualmente la cuestión de la autonomía, entendiendo que existen dos cuestiones para el caso de Yaguaribe importantes. Uno, lo que llaman órdenes habilitatorios, que eso tiene que ver fundamentalmente con las condiciones para la existencia de autonomía. Y la otra cuestión de la que habla Yaguaribe, y que esto también hay una vinculación muy fuerte con Puig, es la existencia de un orden ejecutorio, que tiene que ver fundamentalmente con la voluntad de las élites de poder aprovechar esos órdenes ejecutorios. Es así que para Yaguaribe, esos órdenes habilitatorios están compuestos por la viabilidad nacional, es decir, que tiene que ver fundamentalmente con aquellos criterios en donde las élites y el conjunto importante de la población comparten el modelo y el proceso de desarrollo y lo llevan adelante, como así también la existencia de un marco internacional que les permita realizar esta cuestión. En el caso de Yaguaribe, los órdenes ejecutorios están relacionados fundamentalmente con dos cuestiones que tienen que ver con que las sociedades tengan cierta autonomía técnico-empresarial, es decir, que dispongan de cierto nivel de desarrollo, y en segundo lugar, digamos, que puedan utilizar, digamos, políticas compensatorias con el centro para favorecer esta política, digamos, de aumento de los márgenes de maniobra. En ese sentido, digamos, en el caso, yendo ya específicamente al caso de Puig, que como muy bien dijo Raúl, Juan Carlos Puig fue un importante intelectual, internacionalista argentino. De hecho, a mi modo de ver, fue el fundador, digamos, de los estudios internacionales en la Argentina, si entendemos estos en el sentido de poder recolectar información y poder producir trabajos en torno a una óptica determinada, digamos, que es un poco la forma en la que se articulan las relaciones internacionales, tanto a nivel global como a nivel local. Ya desde sus primeros trabajos, que como decíamos son de los años 70, ¿no? Como es el caso del texto, digamos, que escribió junto con su mujer, Delia Colombo de Imas, en 1970, que se llama El Movimiento por la Unidad Interamericana, como así también el texto, digamos, donde presenta muchos de los aspectos, digamos, que van a ser importantes en su desarrollo, conceptual y teórico, que es La vocación autonomista de América Latina, que es, podríamos decir, el texto fundante, digamos, o el texto donde se hace el hito principal de la aparición del concepto de autonomía, que apareció en la revista de Derecho Internacional y Ciencias Diplomáticas de la Universidad Nacional de Rosario. En ese sentido, digamos, esa universidad, digamos, allí fue donde Juan Carlos Puig creó la carrera de Relaciones Internacionales a fines de los años 60. Y también, bueno, ha tenido, digamos,
como diplomático ha formado parte del Servicio Exterior argentino desde el año 48, digamos, cuando egresó, digamos, ya inmediatamente, rápidamente después de haber egresado como licenciados en servicio consular, que era la forma que tenían los estudios de diplomacia, digamos, en la Universidad Nacional del Litoral, también en la provincia de Santa Fe, ¿no es cierto?, en Rosario, desde los años 20. Ahora bien, hay elementos en el pensamiento, digamos, ¿cómo determina Puig el funcionamiento del sistema internacional, ¿no? Y ahí tenemos dos claves, digamos, para entender esa cuestión. La primera es que existe en el sistema internacional una división de funciones. Y el segundo elemento, que en el régimen internacional existen ciertos criterios, que son los que operativizan, digamos, un determinado sistema. Y esto me parece que es una cuestión que resulta cada vez más importante de entender en el pensamiento de Puig. Sobre todo porque esta cuestión lo aleja, digamos, de una percepción realista clásica, digamos, a la Morgenthau, por decirlo así de una manera muy brutal, en el sentido de que tenemos, digamos, en la formulación clásica del realismo morgenthauiano, la idea de que la anarquía es una cuestión prácticamente atemporal de cómo funciona el sistema internacional. Sin embargo, por algunas lecturas que Puig tiene, fundamentalmente en Burton Kaplan, digamos, que son lo que en ese entonces se llamaban realistas sistémicos, son, digamos, empieza a existir la idea en Puig, que incluso después va a aparecer, bueno, en el mainstream tradicional, bajo el criterios de lo que se llama neorrealismo, la idea de que el sistema internacional tiene una forma precisa de acuerdo a cada fase histórica, ¿no es cierto? Y esto me parece que es un elemento también, decíamos que es un elemento importante para mostrar en cierta medida cómo, digamos, el debate o la aparición del concepto de autonomía estaba acorde a lo que se estaba discutiendo en el mainstream anglosajón. Ahora, cuando hablaba de divisiones funcionales, ¿a qué se refería? Y esto también es otro dato importante, digamos, en el sentido también específico hacia dónde apuntaba el análisis pugiano, y cómo estaba perfectamente separado de las percepciones realistas tradicionales. ¿Por qué? Porque cuando vemos esta división de funciones entre repartidores supremos, repartidores inferiores y actores recipientarios, nos encontramos con el hecho de que quienes son analizados no son los estados, sino son quienes conducen los estados en los dos primeros casos, y en el último caso es el conjunto de la sociedad civil a nivel global. ¿Por qué? Porque los repartidores supremos dice Puig, son los jefes de las superpotencias. Es decir, son los que crean las reglas. Y en segundo lugar están los que llaman repartidores inferiores, que son el resto de los jefes de Estado, que tienen como función, en cierta medida, cumplimentar las decisiones, digamos, que son tomadas por esos repartidores supremos. Y por otro lado, existen, digamos, los actores recipientarios, que son quienes claramente padecen, digamos, por decirlo de alguna manera, las decisiones que son tomadas en la cúspide de esta estructura funcional. ¿Por qué decimos que esto es importante? Bueno, decimos que es importante porque, como vemos, ahí hay una aparición de determinados, de entender a los actores de la realidad internacional, no en base a los estados-nación, sino en función de las élites gobernantes e incluso el conjunto de la población mundial, digamos, ¿no es cierto? Porque eso me parece que es un dato que hasta ese entonces no era muy tenido en cuenta, porque generalmente se hablaba de estados en términos generales. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios de funcionamiento del régimen internacional para Puig? Que este es el otro elemento también que en cierta medida anticipa y en mucho, digamos, a lo que es la teoría neorrealista. Hay un primer criterio en la percepción de Puig, y que creo que eso también es algo que sigue vigente incluso hoy mismo, que es la posesión de armas de destrucción, la situación de la posesión de armas de destrucción masiva. Puig decía que el criterio, digamos, era el criterio ordenador del sistema internacional. Es decir, era el núcleo, digamos, del sistema internacional, y que por eso las superpotencias tenían una política de, por un lado,
acumular armas de destrucción masiva para ellos o el resto de los miembros del Consejo de Seguridad, y por otro lado, digamos, tener una política de desnuclearización para el resto de los estados, que es algo que aún hoy todavía continúa funcionando de ese modo. Más allá de que eso haya sido viable o no, ¿no es cierto?, de su viabilidad, digamos, ¿no? Pero lo cierto es que hay una obsesión constante con respecto a esta cuestión. La segunda cuestión que Puig analiza, digamos, y obviamente ese primer criterio, que es también otra cuestión importante de hacer notar, está pensado en términos norte-sur, básicamente, y no tantos criterios este-oeste, ¿no? Que como muy bien Raúl recordara en un artículo del 2013, son las cuestiones, las norte-sur, las que siguen en vigencia en el sistema internacional tras el fin de la Guerra Fría, digamos. Por ende, eso explica, y muy bien, por qué, digamos, ese criterio sigue teniendo operatividad. En el caso del segundo elemento, que es la impermeabilidad interbloque, tiene que ver precisamente con una cuestión específica, epocal, de Guerra Fría, de la división del mundo en dos bloques, donde hay un acuerdo de no intervención entre ambas superpotencias en el área de la otra. Y de hecho uno puede ver en múltiples manifestaciones cómo esto no ocurre, digamos, como no hay más allá de cuestiones declarativas, lo cierto es que las superpotencias tienen libertad de acción en las áreas que están bajo su control. Pero también Puig va a encontrar dentro de este esquema de bloques la aparición de lo que se llama autonomización intrabloque. ¿Qué quiere decir específicamente la autonomización intrabloque? Que muchos de los estados que son, digamos, socios menores de las alianzas estratégicas conformadas en la Guerra Fría, van a buscar aumentar o maximizar sus márgenes de maniobra en relación con la superpotencia, a la cual, digamos, de la órbita en la cual están insertas. Y esto también es otro elemento importante para rescatar, en el sentido de que la autonomía aparece en relación con digamos, aparece conviviendo, por decirlo de alguna manera, con una relación de subordinación estratégica, ¿no? Esto es algo que también ha dado lugar digamos, a múltiples interpretaciones, sobre todo teniendo en cuenta el segundo aspecto indicado, que es el de la idea de ruptura estratégica, ¿no? Porque es cuando, que es una situación, por decirlo de algún modo, no deseada, digamos, en el análisis pugiano, ya que la ruptura estratégica, digamos, esa situación, digamos, de cierto equilibrio en la relación con la superpotencia se vería rota, ¿no es cierto? Y que no es deseable porque los estados periféricos deberían disponer de una cantidad de capacidades muy grande, digamos, para poder cumplirla, y con lo cual se agotaría, digamos, el ciclo, digamos, de construcción de autonomía. La otra cuestión es lo que se llama permeabilidad extrabloque, y que creo que es otro criterio que, si bien fue pensado por Puig en función del proceso de descolonización, ¿no? Y en donde las superpotencias se dieron la tarea, digamos, de tratar de sumar a su órbita, digamos, a los nuevos estados aparecidos tras el proceso de descolonización después de del fin de la Segunda Guerra Mundial, y que es un elemento de desestabilización del bloque, que es una creencia y una idea que estuvo muy afirmada, digamos, sobre todo en los años 60. Yo creo, digamos, que esta idea de disputa, digamos, entre las potencias por afiliar, digamos, países a su área de influencia, sigue siendo un criterio muy importante en la conformación actual, digamos, teniendo en cuenta o teniendo presente la confrontación entre China y los Estados Unidos. Finalmente, el último de los puntos es la prohibición del uso de la fuerza para potencias medianas y pequeñas, que en realidad es una prohibición relativa también. ¿Por qué? Digamos, y esto también lo explica muy bien Puig. Si bien es cierto, en principio está prohibido para todos, las superpotencias hacen uso de la fuerza, pero también es cierto que pueden viabilizar el uso de la fuerza para algunas potencias medianas y pequeñas en función de sus propios intereses. Este es un elemento clave, me parece a mí. También, digamos, esto Puig lo ha planteado, digamos, teniendo en mente cuestiones como la crisis de Suez,
¿no es cierto?, de 1956, digamos, o incluso, digamos, con motivo de la propia guerra de Malvinas, donde se explayó mucho sobre esto a partir de un libro que se llama Malvinas y el régimen internacional, que es un libro, digamos, de 1980, de fines de 1982, donde expone esta cuestión. Ahora bien, lo cierto es que digamos, si entendemos el hecho de que entonces la autonomía se da en el marco, digamos, de una relación de dependencia, y en donde es necesario que el país periférico tenga la voluntad de buscar la ampliación de los márgenes de maniobra, Puig también es consciente del hecho de que es necesario establecer cierta gradación en esto, de establecer determinadas categorías de la autonomía para poder conceptualizar, porque obviamente uno de los patrones básicos, digamos, de cualquier uso académico o científico, digamos, de cierta terminología, tiene que responder con la creación de conceptos que sean externamente verificables. Y en ese sentido es que Puig va a establecer cuatro categorías, digamos, de la relación entre la dependencia y la autonomía. Y esto es importante, esta relación de la dependencia y la autonomía, porque también en el caso brasileño, digamos, ¿no?, en el caso de Brasil, también se lee de esta misma manera. De hecho, hay un libro muy famoso, digamos, de los años 80 de Gerson Fonseca, que se llama precisamente Dependencia en la autonomía, donde se analizan las políticas de Vargas en la Segunda Guerra Mundial, y donde se explaya, digamos, con términos históricos, este tipo de cuestión, digamos, ¿no? Eso es un dato importante, me parece a mí, porque tiene que ver con cómo, sobre todo en el Brasil, se ha interpretado la relación entre autonomía y la dependencia. Ahora bien, en las categorías de Puig vemos que existen 4 niveles. El primero, que se llama dependencia paracolonial, que es cuando el Estado es formalmente independiente, pero que sin embargo las élites que lo conducen piensan que son parte del proyecto colonial. Es decir, ese sería el primer estadio, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con el segundo estadio, que es el de dependencia racionalizada? Que esa élite tiene un programa dependiente, pero tiene precisamente un programa, un proyecto nacional dependiente, que en el caso de la Argentina es ejemplificado con la llamada generación del 80, que es un poco, digamos, la que construyó, digamos, la que termina, digamos, digamos, es la que concluye el proceso de construcción del Estado-Nación en la Argentina, en la última parte del siglo XIX, y en donde se establece una relación privilegiada a la esfera de influencia británica, pero donde existen determinados recaudos que esta élite va a tratar de buscar, digamos, de limitar, donde va a buscar limitar la acción de la potencia, que se manifiestan, digamos, en múltiples aspectos. Uno de ellos, tal vez el más significativo, tiene que ver con los criterios de aplicación del derecho, ¿no?, en donde estas élites promocionan lo que se llama el jus soli, digamos, el derecho del suelo, es decir, que los ilícitos que tengan lugar, digamos, en un determinado lugar deben ser juzgados con la legislación de ese lugar, y no aplicar el principio, digamos, de jus consanguis, es decir, el derecho de la sangre, que es el que promocionaba las potencias europeas, las potencias metropolitanas, en donde sostenían que sus nacionales, ¿no?, debían ser juzgados de acuerdo a las normas establecidas por desde, digamos, las propias metrópolis, ¿no? Además, hay toda una serie, digamos, de desarrollos que son importantes en esta dirección, que tienen que ver con lo que se llamaba derecho internacional sudamericano, sobre todo, ¿no?, como la doctrina Calvo, la doctrina Tejedor, la propia doctrina Drago, que son distintos elementos que van mostrando, digamos, cómo estas élites trataban de buscar cierto límite de naturaleza política a la acción de las potencias, no cuestionando la relación económica, ¿sí?, que era
la base, digamos, de su poder, digamos, interno, digamos, pero también el objeto central, digamos, de su proyecto económico. Ahora bien, después, ya en el siglo XX, lo que va a aparecer, señala Puig, es la autonomía heterodoxa. Sobre todo va a tener un primer momento, digamos, de esbozo, sobre todo en la segunda administración de Irigoyen, ¿no? Entre los primeros gobiernos radicales, entre 1916 y 1930, pero donde va a tener una construcción más sólida, es durante la primera tanda, digamos, de gobiernos peronistas entre 1946 y 1955. ¿En qué consiste la autonomía heterodoxa? Básicamente en tres cuestiones. La primera de ellas es que la potencia, que el modelo de desarrollo económico del país periférico puede o no coincidir con los deseos del centro. Eso sería el primer lugar. Y eso, la segunda cuestión importante es que el país periférico no cruce los lineamientos estratégicos del bloque. Y en tercer lugar, lo que para mí es el dato clave, digamos, de la autonomía heterodoxa, que es que el país periférico sepa distinguir cuándo está en juego el interés de la potencia o cuándo está en juego el interés del bloque. Pasa que esos tres elementos son los que constituyen claramente la autonomía heterodoxa. Finalmente tenemos la autonomía secesionista, que es la ruptura de relaciones la ruptura, digamos, de vínculo con la potencia, con la potencia. Y que, como decíamos recién, y en función de los criterios, digamos, de la ruptura estratégica, se vinculan con, por decirlo de alguna manera, una especie de exceso de capacidades, de utilización de exceso de capacidades y recursos por parte del Estado periférico para poder sostener la autonomía, con lo cual se vuelve viable en el mediano y largo plazo. Por lo tanto, esta no es una forma, digamos, aceptable, digamos, el criterio ideal o el punto ideal, digamos, en la construcción pugiana, es lo que se llama autonomía heterodoxa. Que en el caso de la Argentina, incluso también uno podría hacer un recorrido más extenso, en el caso también de muchos países de la región, que donde esto ha tenido lugar desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Incluso me parece que uno de los elementos que marca la vigencia la aplicabilidad del concepto y de la teoría, digamos, es el hecho que hasta incluso sus principales críticos la utilizan como referencia para poder establecer las tensiones en las cuales los modelos de inserción se encuentran, digamos, en nuestra región, ¿no es cierto? Como en la historia, digamos, de los últimos 70 años, la autonomía está presente, sigue aún presente, frente, bueno, a su alter ego, que sería la dependencia racionalizada, o que pueda recibir otros nombres también. Hay un punto, digamos, que también es importante de hacer notar en el caso del pensamiento de Puig, que es la relación con la integración. Sobre todo porque, digamos, creo que en ese sentido el pensamiento de Puig ha ido evolucionando, desde su obra más importante, que es Doctrinas Internacionales y Autonomía Latinoamericana, que es de 1980, que lo escribió durante su exilio en Venezuela, en donde la autonomía, digamos, hay una caracterización general, y en eso pues ahí no hay cambios, es que la integración es buena en función de que sí